son bastante inespecíficos, ¿verdad? La tos se puede deber a muchas causas, pero cuando uno empieza a unir los diferentes signos o síntomas del paciente, que el paciente presenta, por supuesto que nos tiene que dar alguna alerta. Trastornos gastrointestinales como vómitos, ¿verdad? Dolor abdominal, diarrea, edema de manos y pies, que también se da en nuestros pacientes con un síndrome de Kawasaki, cefalea, confusión, es decir, síntomas neurológicos, conjuntivitis sin secreción, exantema polimorfo, linfadenopatías superiores a 1,5 centímetros y trastornos cardíacos, que esto por supuesto va a estar ya documentado una vez que el paciente llegó a la sala de urgencias, se le hizo el test de PCR, se le solicitó inmediatamente una ecografía, una ecocardiografía, entonces ya podemos establecer el diagnóstico presunto de COVID positivo y por supuesto certificarlo con esta reacción de polimerasa en cadena de transcripción reversa, ¿verdad? Y que nos va a dar la positividad del test. Si no aparece positivo el test, ¿verdad? Si el test es negativo, eventualmente se tiene que repetir en 48 horas nuevamente esta PCR para certificar efectivamente que el paciente siga negativo o esté positivo. Si el paciente es negativo, nos enfocamos a tratarlo como un paciente con un síndrome similar al Kawasaki. Y el paciente con un síndrome de Kawasaki se trata fundamentalmente con inmunoglobulinas, ácido acetilsalicílico, aspirina por todos conocidas, en rango primero antiinflamatorio y posteriormente en rango de antiagregación plaquetaria, y también en algunos casos con corticoides sistémicos con el objeto de disminuir este fenómeno inflamatorio. Súper importante que el ecografista, ¿verdad?, revise muy bien las fracciones de eyección, los volúmenes eyectivos, que observe si es que existe refringencia de las arterias coronarias, porque eventualmente podríamos incluso estar desarrollando algún tipo de aneurisma en este grupo de pacientes, lo cual ensombrece el pronóstico a mediano y largo plazo en nuestros pacientes pediátricos. Aquí nos encontramos con 6 pacientitos del Hospital Exequiel González Cortés, ¿verdad? Son los 6 primeros pacientes que presentaron este PIMS secundario al COVID positivo, y ustedes pueden ver que en general los pacientes presentaron shock, requirieron ventilación mecánica invasiva y la utilización de drogas vasoactivas. Adrenalina, noradrenalina, milrinona y otros también en algunos casos. En todos, en este pequeño grupo, los 6 pacientes presentaron una reacción de polimerasa en cadena positiva y en general también tuvieron marcadores inflamatorios, ¿verdad?, elevados. Y por lo tanto hizo el diagnóstico de positividad para PIMS en estos pacientes. ¿Cómo se trataron en general estos pacientes? Como ya se los mencioné. Inmunoglobulinas, ¿verdad?, corticoides, heparina de bajo peso molecular, ácido acetilsalicílico y antibióticos hasta que no se demuestre que el paciente no está infectado o coinfectado con una bacteria. Si salían los hemocultivos negativos, se suspendía entonces el tratamiento antibiótico con el objeto de no seleccionar cepas y de ese modo aumentar la probabilidad de que nuestro paciente con una infección viral haga una coinfección bacteriana también, lo cual ensombrecería lógicamente, ¿verdad?, el pasar de estos niños. Respecto del MinSal, ¿cómo nosotros, qué es lo que nos dice el MinSal para hacer el criterio de diagnóstico? Primero, que son niños y adolescentes entre 0 y 19 años con fiebre igual o mayor a 3 días, fiebre sobre 38 grados. Si ustedes miran el Centro, ¿verdad?, para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC en Estados Unidos, ellos hablan de pacientes menores de 21 años. Aquí en Chile nosotros, el MinSal dijo que eran bajo 19 años con fiebre persistente sobre 38 grados,
por más de 3 días, con a lo menos 2 de los siguientes criterios, que ya los mencionamos. Exantema, conjuntivitis no supurativa, hipotensión o shock, disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, como yo les mencionaba, estas aneurismas coronarios o ecorefringencia, y por supuesto elevación de parámetros que demostraban el daño miocárdico. Las troponinas, la CKMB, la CK, el ProBNP fundamentalmente. Que tenga algún tipo de coagulopatía, alteración del TTPK, elevación del dímero D, o afectaciones gastrointestinales. O sea, miren por favor el espectro de enfermedad. Si nos vamos al punto 5, afectación gastrointestinal, y lo juntamos con la fiebre más de 38 grados, la verdad es que es bastante poco decidor de que el paciente tiene un PINUS, ¿verdad? Perdón, pero si nuestro paciente ya presenta algún estado de hipotensión con fiebre sobre 38 grados, es más orientador a que probablemente nuestro paciente iba a presentar este síndrome inflamatorio multisistémico, y que lo más probable es que la PCR iba a salir positivo. O bien, elevación de algunos marcadores de fase aguda como la PCR, la proteína C reactiva, sobre 50 miligramos por litro, pero la PCR es solo un marcador inflamatorio, tampoco nos dice que el paciente está enfermo o está afectado de un virus o una bacteria, sino que nos está diciendo que el paciente efectivamente está bastante inflamado. Y encontramos algunos casos de pacientes pediátricos, ¿verdad?, y pacientes adultos que tenían PCR sobre 300, es decir, pacientes absolutamente inflamados, y eso significaba, por supuesto, un pronóstico más ensombrecedor y una terapia mucho más agresiva de sostén. Y que, por supuesto, junto con lo anterior, no existen otras patologías demostrables que expliquen el caso. Es decir, por supuesto que se tienen que hacer descarte de estos diagnósticos diferenciales, como podría ser el Kawasaki o algún tipo de patología neurológica. Y, por supuesto, tener siempre en consideración también que este paciente haya sido contacto estrecho de algún paciente confirmado positivo, y que tenga además esta serología o reacción de polimerasa en cadena positiva. ¿Qué otras cosas teníamos que ver? Como es una patología multisistémica, bueno, tenemos que hacer un chequeo, un paneo, ¿verdad?, un escaneo de nuestros pacientes global. Hemograma, porque eso nos va a determinar la capacidad de los linfocitos de poder defender el organismo, nos va a determinar la cantidad de neutrófilos, nos va a ver si nuestro paciente está inmunocompetente o no. Tenemos que observar si nuestro paciente pediátrico está con daño hepático secundario a este COVID-19. Tenemos que obtener gases, en este caso yo les diría más que gases venosos, ¿verdad? Si ya tenemos un paciente que está en unidad de cuidado intensivo, lo que vamos a recuperar ahí son gases arteriales, y que nos va a permitir determinar cómo está efectivamente la oxigenación y la ventilación de nuestros pacientes. Vamos a tener que revisar los electrolitos plasmáticos, vamos a tener que revisar el ácido láctico arterial. Y en aquellos pacientes que, si bien es cierto, debieron ser hospitalizados, pero no en una unidad de cuidado intensivo, ¿verdad?, ahí nos hacemos cargo de gases venosos, y que nos van a permitir, si es que nuestros pacientes estaban con acidosis metabólica o no estaban con acidosis metabólica. Chicos, créanme que en los años que llevo trabajando en unidad de cuidado intensivo, nunca me había tocado ver pH tan alterados, con pH incluso en algunos pacientes que llegaban al 6.85, y si uno revisa la literatura, toda la literatura dice que un pH bajo 7 es incompatible con la vida. Pero hoy día la terapia, ¿verdad?, el sostén farmacológico, el sostén ventilatorio, hace que estos pacientes que están intensamente graves, porque son intensamente graves, estos pacientes aún puedan sostenerse con vida. Y ahí ese es un esfuerzo tremendo de todo el equipo de salud, absolutamente todo, no dejo a nadie afuera. No voy a nombrar a nadie porque se me puede quedar alguno afuera y no quiero ser injusto, pero todo el equipo de salud tiene que estar con ese paciente. Tenemos que ver además en estos criterios diagnósticos ya lo que hemos conversado, la proteína C reactiva, ¿verdad?,
La función renal, súper importante determinar la función renal porque estos pacientes tuvieron también daño renal. Piensen ustedes que un paciente que está con una insuficiencia respiratoria catastrófica y con una alteración hemodinámica eventualmente podría no perfundir de manera adecuada el riñón, y por lo tanto el riñón también se va a ver afectado. Entonces, ¿qué queda como corolario de esto? Es que cuando se afecta un sistema de manera, en este caso, por ejemplo, el sistema respiratorio, de manera severa, se va a afectar también el corazón, se va a afectar el riñón, se va a afectar el hígado, y por lo tanto nos vamos, y eso va a ser porque se van a liberar mediadores proinflamatorios y citoquinas proinflamatorios que van a ir generando este daño. Y por lo tanto, en la medida que mientras más órganos están afectados, por supuesto, ensombrece el pronóstico de nuestros pacientes. Se tiene que observar la función cardíaca, ya sea con enzimas, ya sea también con ecocardiografía, tomar una radiografía de tórax, por supuesto, porque uno de los grandes problemas que en nuestros pacientes adultos, sobre todo, tuvimos fue estas imágenes horrorosas de nuestra radiografía. Algunos de ellos los llevamos a tomar tórax con vidrio esmerilado, infiltrado, que era muy característico y que hacía clínicamente o imagenológicamente ya podía hacer el diagnóstico de COVID positivo a la espera de que justamente la reacción de polimerasa en cadena saliera positiva así, que lo más probable es que sí, así va a ser. Hacer también estudios de ecocardiograma, ya lo mencioné, y por supuesto electrocardiograma también para ver la actividad eléctrica del corazón. ¿Cuál es el cuadro clínico de nuestros pacientes? Existen 4 grandes presentaciones clínicas. Síntomas inespecíficos que ya los mencionamos, ¿verdad? Que nos pueden derivar a un diagnóstico diferencial. Compromiso cardíaco, como enfermedad de Kawasaki atípico o síndrome de shock tóxico, que es lo que finalmente lleva a fallecer a nuestros pacientes. Pacientes que tengan shock mixto o inestabilidad hemodinámica, que era uno de los grandes problemas que vimos en nuestros pacientes pediátricos, y por supuesto la tormenta de citoquina a través de la medición de la interleuquina 6. Entonces, se presentan estos grandes 4 elementos. ¿Cuáles son las diferencias ahora entre la enfermedad de Kawasaki, que hace el diagnóstico diferencial del COVID-19? Es que en el COVID-19 la edad de nuestros pacientes era levemente mayor. La enfermedad de Kawasaki se da aproximadamente entre los 2 y 3 años. Los pacientes con COVID se presentaban sobre los 4, llegando incluso hasta los 14, 15 años. En el paciente con COVID hay un mayor compromiso digestivo neurológico y hay presencia de shock asociado a síntomas de enfermedad de Kawasaki, por lo tanto igual nos puede confundir. Sin embargo, en el paciente con COVID-19 existe una tendencia a disminuir los linfocitos, a tener alteraciones del trombocito y una mayor elevación de parámetros inflamatorios. Y por lo tanto, con cuadro clínico, examen de PCR positiva, marcador inflamatorio, ¿verdad?, se puede establecer un bastante buen diagnóstico clínico. Aquí están los criterios de diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki para que ustedes lo vean, que son en algunos casos bastante similares a nuestros pacientes con COVID positivo, pero ya hice la referencia a cuáles serían las diferencias, ya hice la referencia respecto de cuáles serían las diferencias con el objeto de orientarnos hacia una patología o hacia el COVID positivo, COVID-19 positivo. ¿Cuál es la aproximación terapéutica? Súper importante la identificación temprana del shock. Es decir, nosotros no podemos esperar que nuestros pacientes se choqueen, tenemos que anteponernos con resucitación con fluido, en algunas veces con droga vasoactiva. Monitorización invasiva precoz, es decir, había que ponerle catéteres arteriales a nuestros pacientes, en algunos pacientes adultos hacer mediciones de presiones de capilar pulmonar. Ya lo dije, reposición, reanimación con volumen. Estos pacientes tenían que estar bastante hidratados, y además reponer volúmenes para justamente disminuir la posibilidad de tener este shock y que por lo tanto el corazón, ¿verdad?, deje de funcionar de manera adecuada. Dar, por supuesto, en estos pacientes choqueados el soporte hemodinámico con drogas vasoactivas o inotrópicos, que se llaman también, según la necesidad y dependiendo del tipo de alteración cardiológica que nuestro paciente va a tener.
Por supuesto, ya lo mencioné también, el soporte ventilatorio con ventilación mecánica invasiva, y en algunos casos, para evitar intubar, naricera de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva con una interfase full phase fundamentalmente para establecer una buena presión, digamos una buena compresión y evitar que se pierda la presión. Por supuesto, optimizar el aporte de oxígeno y minimizar el consumo de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que a nuestros pacientes tenemos que darle pseudoanalgesia con el objeto de que el consumo de oxígeno miocárdico, el consumo de oxígeno cerebral y el consumo de oxígeno sistémico disminuya. Pero por supuesto, siempre considerar que el oxígeno que nosotros administramos es un oxígeno medicinal y que también tiene efectos deleterios. Puede producir mayor cantidad de lactasias, puede producir mayor cantidad de radicales libres y por lo tanto generar un fenómeno más fibrótico y más restrictivo en nuestros pacientes a nivel pulmonar. Y en aquellos casos que el paciente choqueado es refractario a tratamiento, por supuesto, inmediatamente postular la conexión a circulación extracorpórea. Afortunadamente, nuestros pacientes tuvieron una baja necesidad de este tipo de rescate, porque aquí se habla de que la circulación extracorpórea del ECMO es el puente. ¿El puente para qué? ¿El puente para que el paciente se recupere? ¿O es el puente para que finalmente tengamos que hacer en algunos casos trasplante pulmonar, porque generó tal daño a nivel pulmonar, tanta fibrosis a nivel pulmonar, que un niño, un joven de 19, 20 años, al mes de recuperado tuvo que justamente trasplantarse, y para ese trasplante hubo que sostenerlo en circulación extracorpórea. Tratamiento farmacológico ya lo mencioné, inmunoglobulina, ¿verdad? Corticoide, aspirina, heparinas de bajo peso molecular, que es también lo mismo que se hace para el paciente con síndrome de Kawasaki, y ahí nos podemos encontrar con que una vez dado el tratamiento, tenga una respuesta favorable en la etapa inicial, que el paciente se haga febril, que logre la estabilidad hemodinámica, que tenga una disminución de los parámetros inflamatorios. Probablemente la radiografía va a tener una mejoría más tardía, pero clínicamente el paciente ya va a estar mejor. Y aquellos que no tienen respuesta en la fase inicial, por supuesto que vamos a tener elevación de los marcadores proinflamatorios, vamos a tener una mayor liberación de interleuquina, de citoquinas proinflamatorias, una mayor tormenta inflamatoria, no vamos a revertir la fiebre y por lo tanto vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos con el objeto de tratar de contener la inflamación y la enfermedad en este tipo de pacientes. Entonces nos encontramos con que existen dos grandes fenotipos de COVID. Uno que es el Kawasaki-like o similar al Kawasaki refractario al tratamiento, y el fenotipo que es tormenta de citoquinas, que hace una gran inflamación a nivel sistémica y es la que más causa también en el paciente pediátrico este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Hablar un poco del suero hiperinmune para ir terminando, estoy ya cerca de la hora. Pero vean que tanto se habló de este suero hiperinmune, ¿verdad?, que sacar plasma fresco de los pacientes, y ahí probablemente un tecnólogo médico del área hematológica me podrá hacer un alcance mayor de esto. Pero vean ustedes, por favor, qué es lo que pasa con las inmunoglobulinas que teóricamente nos demuestran que nuestros pacientes se contagiaron, sin lugar a duda, y que generaron respuesta y, por lo tanto, comillas, inmunidad. Miren, por favor, qué es lo que pasa en esta línea roja, que es la inmunoglobulina G. Y ustedes pueden ver que, si bien es cierto, se demuestra que el paciente adquirió inmunidad y por lo tanto el organismo, el sistema inmunitario, el sistema inmunológico reaccionó frente al COVID-19, sí se produce en el, yo diría, corto plazo, 35 días, 40 días, una caída de este marcador inmunitario, y por lo tanto nos estaría demostrando que probablemente la inmunidad alcanzada por el coronavirus no sea en el largo plazo y por lo tanto podamos volver a contagiarnos. Escuché estos días una persona por ahí que dijo que él era inmune. La verdad es que no creo mucho que así sea. Y lo más probable es que si no sigue cuidándose, eventualmente podría volver a infectarse.
Seguimiento y pronóstico, siempre tenemos que seguir haciendo exámenes, ¿verdad? Siempre tenemos que ir viendo a nuestro paciente, tenemos que ir disminuyendo la cantidad de fármacos, tenemos que sacar finalmente la droga vasoactiva, considerar siempre una buena hidratación y una buena alimentación también en nuestros pacientes, y por supuesto ver si es que este paciente que en un comienzo podría haber tenido algún trastorno a nivel de las coronarias, ¿verdad? O a nivel de las válvulas, o a nivel de la fracción de eyección, o el volumen inyectivo, estos vayan hacia la recuperación. Y por lo tanto, mientras más rápido nosotros tengamos una caída de marcador inflamatorio, mientras más rápido nosotros tengamos una recuperación de los parámetros ecocardiográficos, vamos a tener un pronóstico mejor en nuestros pacientes. Dicho lo anterior, el abordaje kinésico que nosotros hacemos, yo creo que tiene tres grandes fases. La primera es la fase aguda, en la cual nuestro paciente está en la unidad de cuidado intensivo, en la cual los kinesiólogos nos preocupamos del soporte ventilatorio, nos preocupamos también de que nuestros pacientes mantengan una adecuada postura en cama, evitar la retracción de tejido, ¿verdad? Mantener la movilidad articular, la quine respiratoria, súper importante. Monitorear la ventilación mecánica a través de los gases en sangre arterial, que es lo que hacemos fundamentalmente en la unidad de cuidado intensivo. Una vez que salgan de la unidad de cuidado intensivo, en el cual ya tengan, ¿verdad?, una estabilidad hemodinámica, bueno, estos pacientes tenemos que tratar de mejorar su capacidad funcional. Son pacientes que en algunos casos pueden pasar 10, 12, 14, hasta 30 días, ¿verdad?, con esta ventilación mecánica, con la consiguiente sarcopenia y por lo tanto debilidad muscular asociada al desuso, y en eso los kinesiólogos tenemos mucho que decir. Y en el largo plazo, ¿verdad?, la rehabilitación de estos pacientes, la rehabilitación integral de estos pacientes desde el punto de vista muscular, desde el punto de vista cardiorrespiratorio, y por supuesto también de la salud mental a la cual todos podemos contribuir. Eso, chicos, es lo que yo les quería comentar. Me queda un minuto. Si tienen alguna duda, por favor, aquí estoy. Ojalá que se las pueda contestar, por supuesto. Muchas gracias, profe. Estuvimos ahí medio justos con el tiempo al final, ahora para las preguntas, pero muy buena charla. Y agradecerle también de parte de la red y de parte de la Academia Científica de Kine por la disposición y el tiempo. Así que genial. Y se abre este espacio para preguntas en este cortito rato para ver si el profe puede responder. Eso, solo si puedo. Igual más ratito, ahora los que se animen también a prender las cámaras para sacar una fotito, también sería bueno después de las preguntas. Si es que hay. No hay preguntas, dice la Muy Paula. bien. Todo claro, Juan Pablo. Organizadores, los felicito una vez más. También quedamos a disposición de ustedes por cualquiera nueva versión que quieran hacer de este tema o de otro tema en particular. De verdad que hay que incentivar, hay que incentivar a nuestros estudiantes, hay que incentivar la academia científica, porque así es como vamos haciendo universidad entre todos. Felicitaciones para todos, chicos, y cualquier duda, si es que surge más adelante, me pueden escribir un mail y yo feliz se los voy a contestar. Ok, ya. Los que se animen a prender las cámaras es para sacar una foto y dejar registro ya de que estar aquí un sábado aprendiendo cosas nuevas. Entonces, se sube a Instagram lo que... Eso, muchas gracias. ¿Alguno más? ¿Aparezco, no, en la foto? Sí, pues, profe. Ya. Ya, vamos. 1, 2, 3. Ya, muchas gracias a todos los que participaron y todas las que participaron en esta charla. Espero haya sido fructífera. De nuevo, gracias, profe, y que tengan un excelente fin de semana. Y eso. Gracias, profe. Nos vemos. Felicitaciones y que estén muy bien.